Listo. Bueno, entonces el día de hoy se continúa precisamente como con ese vínculo de la ortopedia con la medicina del deporte y realmente esto es un tema que si bien muchos de pronto hemos escuchado, sabemos que en la mujer atleta, y acá estamos hablando de mujer atleta recreativa y profesional, hay ciertas características importantes que la pueden predisponer aún más a sufrir fracturas por estrés. Esto es, digamos, como un complemento de alguna charla de pronto que se había dado anteriormente de fracturas por estrés en miembros, pues en pie y tobillo. Y como tabla de contenido vamos a hablar inicialmente de unas generalidades, posteriormente de epidemiología y posteriormente de factores tanto intrínsecos como extrínsecos y un poco más, pues digamos, no tanto a fondo, pero sí para nombrarlo un poco más la triada de la mujer atleta, que como vamos a ver, digamos que ese término ya ha cambiado mucho respecto a lo que antes se conocía. Mm, Entonces, ¿por qué es importante hablar del tema? Porque es importante hablar del tema y de los factores de riesgos asociados con las facturas con estrés en la atleta femenina. Primero porque claramente hay un aumento en la población femenina que participa en la participación deportiva, tanto recreativa como competitiva, y con ello ha aumentado la incidencia y prevalencia de las diferentes lesiones, entre estas las fracturas por estrés. También es importante que reconozcamos los factores de riesgos tanto intrínsecos como extrínsecos y así digamos que llevar un diagnóstico e iniciar principalmente un manejo temprano, principalmente en prevención de estas lesiones. También muy importante saber esto porque además de prevenir la ocurrencia digamos, de un primer episodio, también podemos ayudar a que no haya recurrencia del mismo, digamos, reconociendo a esta población vulnerable. Y finalmente, muy importante, que es lo que generalmente se ha visto, y es que precisamente por esta época de pandemia, donde hubo un aumento de sobrecarga, una restricción calórica improvisada, se ha visto un aumento de las fracturas por estrés en miembros inferiores. Este fue el artículo en el que basé principalmente la charla, son dos artículos en total. Sin embargo, este fue el que más hablaba sobre estos factores de riesgo. Entonces, precisamente esto es importante porque es una lesión muy común en deportistas y generalmente es el resultado de dos cosas. La fractura por estrés generalmente es por cargas anormales repetitivas por un corto periodo de tiempo en un hueso que es normal y a esto se le llama fracturas por estrés por fatiga. Sin embargo, cuando son cargas normales que generalmente cualquier persona puede soportar sobre un hueso anormal o anormalmente débil, vamos a estar hablando pues de fracturas por estrés por insuficiencia y hay que tener en cuenta que muchas veces en las deportistas y más en deportistas de alto rendimiento o que son muy comprometidas con su deporte, se puede ver alteración de la densidad mineral ósea, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, realmente esto es una lesión que va a provocar alta morbilidad en los deportistas, pues claramente por un alto, digamos, un dolor, pues que generalmente les impide o les limita el entrenamiento, también una pérdida de tiempo importante en el juego y también retrasa mucho el retorno al juego. Claramente, dependiendo del tipo de lesión y de qué tanto riesgo tenga esa lesión, también puede causar finalmente una discapacidad permanente y por lo tanto una jubilación anticipada. Y es importante tanto en la carga económica de ese deportista como en general de su atención. En cuanto a la epidemiología en el deporte femenino, vemos que esto en general, esto es en los primeros dos datos, son en deportes masculinos y femeninos, es que el 20% de las lesiones corresponden a fracturas por estrés en las visitas de las clínicas de medicina del deporte en Estados Unidos, que es donde, digamos, encontré datos, y el 10% de las lesiones ortopédicas en total. Generalmente estas fracturas son más frecuentes en miembros inferiores, siendo más frecuente con el aumento de la popularidad del running en la tibia. Posteriormente, pues también se ve ya en huesos del tarso, el metatarso, y ya digamos con menos frecuencia el fémur y el peroné. Los atletas que están más predispuestos a esto son generalmente atletas de resistencia, hablamos pues resistencias o corredores, maratonistas, triatletas o marchistas.
en donde se ve una alta prevalencia de estas fracturas, tanto en tibia y en escafoides. Por otro lado, en corredores, estas lesiones representan del 15 al 25% de todas las lesiones del aparato musculoesquelético y, como le dije anteriormente, por ese aumento de la popularidad del running, ha aumentado las lesiones en tibia. Otra cosa importante es que como tal, ya en el deporte femenino, vemos que una de cada 7 atletas femeninas tiene historia de este tipo de fracturas y la mayor frecuencia se ve en gimnasia, en cross country y en lacrosse. Obviamente, vamos a ver que en otros estudios, como en este que les voy a presentar, se ve una prevalencia de fracturas por estrés del 8.3% hasta el 52% en corredoras de resistencia, atletas de pista y campo. Y además, sí se vio que los deportes con mayor frecuencia o más bien mayor riesgo de este tipo de lesiones fue aquellos que participaban en carreras de resistencia, atletismo y los bailarines que realmente son deportes o en muchas cosas de su gesto técnico son muy parecidos a la gimnasia olímpica o la gimnasia rítmica también. En general, la incidencia de este tipo de fracturas en las atletas femeninas son más del 13% y ya cuando se hacen estudios tanto en militares como en atletas, donde generalmente son frecuentes este tipo de lesiones, se ve que claramente en las mujeres la frecuencia y las tasas son mayores. Este es un artículo del 2014 donde se analizaron datos de 22 deportes en 100 escuelas diferentes y lo que se puede evidenciar es que 54% de las fracturas por estrés ocurrieron en las niñas y las tasas fueron mucho mayores en las niñas que en los niños, pues como se puede ver, el doble de estas. Estos son los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos, como en muchas de las cosas que se hablan generalmente para cualquier patología. Y podemos ver que como tal, en los factores intrínsecos, ser de sexo femenino ya se predispone aún más para que tengan este tipo de lesión. Entonces vamos a empezar con los factores de riesgo intrínsecos. Lo principal que hablaban ahí es uno de los principales factores de riesgo, es que una fractura por estrés previa aumenta el riesgo de 5 a 6 veces de una fractura por estrés recurrente, principalmente en corredoras de fondo. Y también una historia de fracturas por estrés se va a asociar a diferentes alteraciones estructurales del hueso, como la longitud de la tibia, igual a digamos, la fuerza ósea y la respuesta al estrés óseo. Otro factor importante que hablan ahí es el sexo, que como le dije inicialmente, al parecer el hecho por ser sexo femenino, hay mayor predisposición de este tipo de fracturas. Sin embargo, todavía hay un debate si realmente estos resultados son como tal que el sexo sea un factor de riesgo o sea un factor de confusión, precisamente por esas alteraciones hormonales, alteraciones en el ciclo menstrual que se pueden ver en estas deportistas, pero lo que sí se ha evidenciado claramente en la literatura es que sí las mujeres tienen más lesiones por estrés que los hombres. De hecho, el riesgo es más o menos 2.3 veces. Y la explicación, entre muchas otras, además de la cuestión hormonal y de las alteraciones, es que generalmente estas deportistas tienen menos masa magra y la morfología ósea es menos robusta. Y estas son características esenciales o principales en las mujeres que pueden predisponer a que ese hueso como tal sea un poco menos resistente. Algo muy importante y es, digamos, algo que uno siempre tendría que preguntar en la consulta, en cualquier consulta que estemos hablando, es del estado menstrual y de la edad de la menarquia. Si bien hay también, como vamos a ver, hay, digamos, discusión sobre estos temas, sí se ha evidenciado claramente que el estado menstrual y la regularidad menstrual en estas deportistas pueden predisponer a fracturas por estrés. Como le dije anteriormente, toda la parte de alteración de la menstruación está asociada a la triada de la mujer atleta
Se ha visto una mayor prevalencia e incidencia de fracturas por estrés en pacientes que son dismenorreicas versus las atletas que son eumenorreicas. Y también en otros estudios se ha visto que tanto corredoras como triatletas entre los 18 a 32 años que han tenido antecedentes de fractura por estrés, la prevalencia ha sido mayor en esa irregularidad menstrual en comparación con ellas que no tienen antecedentes de fractura con estrés, es decir, las que tienen irregularidades o dismenorreas tienen mayor frecuencia de fracturas por estrés. Em, Realmente, lo que les decía anteriormente, hay una información que está ahí en conflicto sobre la asociación que tiene la edad de la menarquia con las fracturas por estrés. Entonces, unos estudios realmente dicen que si hay una menarquia tardía, es decir, más allá de los 15 años, esto generalmente se ve asociado a una disminución en la densidad mineral ósea y hay un riesgo 4 veces mayor de sufrir fracturas por estrés en corredoras adolescentes. Sin embargo, en otros dicen que en atletas de cross country, perdón, de 18 a 26 años que tuvieron una menarquia temprana, es decir, antes de los 12 años, se asoció con mayor riesgo de fractura con estrés. Entonces, al parecer, tenemos esos dos factores de o tener la menarquia a muy temprana edad o a una edad un poco más avanzada. Y realmente lo que sí se ha visto es que niñas con amenorrea tienen el doble de riesgo de desarrollar estas fracturas con estrés. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay deportes de especialización temprana, como la gimnasia olímpica, la gimnasia rítmica, el patinaje artístico, en donde muchas veces las niñas ya desde los 12 años ya se sabe quién va a ser buena, quién no, y ya empiezan a hacer un entrenamiento solamente en ese deporte. ¿Qué es lo que pasa? En esos deportes generalmente se les pide a las niñas que tengan un peso corporal muy bajo, de hecho generalmente por debajo de lo sano, entonces va a haber más frecuencia de alteraciones claramente en la alimentación, pero también muy frecuentemente de alteraciones hormonales que pueden tener clara repercusión en la edad adulta. Otro factor importante que hablan acá es el índice de masa corporal, en donde hablan que existe un riesgo 3 veces mayor de fracturas por estrés en corredoras que son pues, adolescentes entre 13 y 18 años que tengan un índice de masa corporal menor a 19. Sin embargo, también esa asociación se ha visto cuando el índice de masa corporal es mayor a 30. Entonces, realmente lo que podemos ver acá son dos procesos fisiopatológicos diferentes o dos perfiles de deportistas. Aquella atleta que tiene un bajo índice de grasa corporal y aquella atleta que tiene un alto índice. La que tiene bajo índice de masa corporal, vemos que tiene un riesgo, primero, de estar en la triada, digamos que de cumplir criterios de la triada de mujer atleta, y por lo tanto tener una baja densidad mineral ósea, y por otro lado, atletas con alto índice de masa corporal que esté más asociado a un estado físico menor, pero además con una carga ósea mayor y mayor estrés por el mayor peso corporal que tienen que soportar. Por otro lado, ya nos metemos como tal en la composición corporal, que esto es algo mucho más específico. Realmente lo que sí se ha asociado es que en la composición corporal, principalmente el porcentaje de grasa, la cantidad de grasa y el porcentaje de masa magra, sí se ha asociado en un riesgo de desarrollar fracturas por estrés. Entonces, en atletas que tienen menor porcentaje de masa magra y mayor de masa grasa, hay una asociación de mayor riesgo de lesiones por estrés tibial y en general de fracturas por estrés. También atletas que tienen menor masa magra, o sea, menor masa muscular y que tienen más masa grasa, va a tener una mayor carga y estrés óseo y por lo tanto generalmente más fatiga versus los individuos más delgados. Entonces, digamos que este riesgo, este aumento en el riesgo de fracturas por estrés puede estar relacionado con la composición corporal, precisamente porque las mujeres tienen mayor grasa y tienen menor masa magra a diferencia de los hombres, y esta puede ser una de las causas por las cuales puede ser más frecuente en mujeres. Y acá entonces, en cuanto a composición corporal, encontramos también dos perfiles, que son atletas de alto riesgo de la triada de la mujer atleta, que son aquellas que tienen mayor probabilidad de fracturas por estrés, pero por esa, digamos, por la razón que tienen menos masa magra,
y por lo tanto podría explicarse por esa menor disponibilidad de energía por medio de la alimentación y también atletas que al contrario tienen menos riesgo de la traída de la mujer atleta, pero tienen más peso y por lo tanto mayor estrés óseo. Este es un estudio en el 2015 sobre precisamente la comparación de estos parámetros y hablaron que la diferencia entre atletas y no atletas que no tenían ninguna alteración en su menstruación desarrollaron fracturas que desarrollaban fracturas por estrés, generalmente tenían más masa grasa y tenían mayor porcentaje de grasa corporal a diferencia de aquellas que no lo sufrieron. Es decir, que tener más grasa corporal podría predisponer a estas fracturas por estrés. Además, también se comparó que entre atletas oligoamenorreicas o amenorreicas que tengan o no tengan antecedentes de fractura con estrés, realmente no se vio una diferencia significativa entre todas estas respecto a la masa magra y a la masa grasa. Eso quiere decir que probablemente, claramente, la composición corporal de esta grasa va a tener implicación en el ciclo menstrual. Y claramente, pues aquí no asociado a fracturas con estrés. Y por otro lado, los pacientes que presentaban historia de dos o más fracturas por estrés tenían una masa grasa menor y un porcentaje de grasa corporal menor también. Y generalmente esto es explicado precisamente por la relación de la baja grasa y la baja disponibilidad de energía, que generalmente se va a asociar a esos trastornos menstruales asociados a la triada de la mujer atleta. Respecto ya a la densidad mineral ósea, vemos que si a la densidad mineral ósea, a la composición mineral ósea, se va a correlacionar con mayores tasas también de fracturas por estrés y particularmente la densidad mineral ósea se va a asociar a mayor tiempo para el retorno al juego en corredores universitarios después de este tipo de fracturas. También las atletas que presentaban oligo o amenorreas, eh, que tenían antecedentes de estas fracturas tenían una densidad mineral ósea más baja en todo el cuerpo y en la columna que fue donde se midió, y la circunferencia perióstica fue significativamente mayor, perdón, es menor en las atletas que desarrollaron estas fracturas por estrés. Perdón, no, perdón, no. En lo que, digamos que en lo que decía acá es que realmente sí se veía que la circunferencia perióstica y como tal del hueso cortical era significativamente mayor en atletas que desarrollaron fracturas por estrés, pero entonces se preguntaban el por qué pues sufrían más estas fracturas y es porque realmente esa remodelación ósea no se hizo con éxito y el hueso no fue capaz de soportar a pesar del cambio morfológico, digamos que a nivel funcional no fue capaz, digamos, de soportar esas cargas. Otro factor importante fue la edad, en donde realmente lo que se ha evidenciado es que las fracturas por estrés son 2 veces más frecuentes en atletas que están entre los 21 y 29 años respecto a las que están entre los 17 y 19 años. También la mayoría de casos ocurrieron antes de los 34 años y todos los casos en pacientes mayores de 34 años donde hubo fracturas por estrés fueron mujeres mayores de 34 años. Entonces, realmente, si nos están dando, digamos, cierto factor de riesgo para padecer esta patología. Sin embargo, lo mismo, hay una alta heterogeneidad de los estudios. Realmente me llamó la atención que, a pesar de ser un tema que realmente es muy hablado, que tiene que ver mucho con la salud femenina deportiva, no está tan estudiado en ese aspecto. Entonces, ya pasando a factores de riesgo extrínsecos, vemos algo muy importante y se ve asociado generalmente en pandemia, en los deportistas recreativos y en los deportistas, es la ingesta nutricional. La deficiencia, ya se ha demostrado que la deficiencia de vitamina D o la baja ingesta de vitamina D se asocia a estas fracturas y el consumo de vitamina D y productos lácteos bajos en grasas que se asocian además con proteínas y calcio asoció mayor ganancia ósea y menores tasas de este tipo de fracturas. Lo que sí no hubo asociación fue entre una ingesta baja de calcio y lácteos con mayor riesgo de fracturas por estrés, aquí en este estudio del 2012. Sin embargo, lo mismo, se necesitan más estudios sobre el papel de la nutrición y la dieta en relación con el desarrollo de las fracturas por estrés. Sin embargo, como vemos o de pronto nos estamos dando cuenta, hay muchos factores que realmente uno puede decir, es que esto también influye en la triada de la mujer atleta y puede ser parte de ella y es verdad.
Otra parte muy importante es la conducta alimentaria y realmente, a pesar de que es un factor de riesgo que ha sido muy poco estudiado, se sabe que entre las deportistas femeninas los trastornos alimenticios y esa alteración en la composición corporal está alterada. Entonces, sí se ha visto que hay una relación entre los trastornos alimentarios o las psicopatologías asociadas a algunos trastornos, también asociados a la imagen corporal y al ejercicio compulsivo. Hay una alta prevalencia de los trastornos alimentarios, lo que dije anteriormente, en atletas femeninas, lo que va a predisponer también a la triada de la mujer atleta. Tampoco lo que sí nos ha encontrado es que los trastornos alimentarios sean un predictor independiente de mayor riesgo de las fracturas por estrés. Sin embargo, lo mismo, las investigaciones son limitadas. El problema de estas investigaciones en su gran mayoría es que son autoinformadas y generalmente una paciente que está con un trastorno de la alimentación o un deportista que simplemente tiene que estar en un peso sin importar lo que pase, porque si no lo sacan del equipo, no va a informar ningún tipo de trastorno alimentario. Entonces, claramente hay un sesgo gigante en esto y es una preocupación grande que realmente actualmente se tiene en Coldeportes. También hay que tener en cuenta que además de este autoinforme, en donde muchas veces mienten acerca de esto, hay otros tipos de actitudes o patologías asociadas a estas conductas alimentarias, además de la anorexia y la bulimia, tenemos la ortorexia y la vigorexia, que también se ha visto relacionada, pues, alteraciones en el deporte y por lo tanto alteraciones en, en este tipo de fracturas o asociación, perdón. Otra cosa, y esto no se podía quedar claramente atrás, es la carga de entrenamiento. Y más específicamente, tres cosas respecto a la carga: el tipo, la frecuencia y la duración de la actividad física. Y cuando yo hablo de frecuencia y de duración, estoy hablando del volumen total de la actividad física semanal. Entonces, se ha visto que sí, que las actividades físicas con estrés submáximo repetitivos, como correr, marchar, saltar y otros patrones de ejercicios, o se establezcan nuevos patrones de ejercicios al entrenamiento, es un factor importante para desarrollar fracturas por estrés y creo que lo han visto bastante precisamente en la consulta en estas mujeres, en estos pacientes. En el 2015, este autor precisamente vio que el cambio en la actividad o un aumento en la intensidad suele preceder el desarrollo de este tipo de fracturas y otra cosa muy importante que también hablábamos en la anterior charla es que el descanso limitado también está asociado a una mayor asociación de fracturas por estrés, principalmente cuando la carga de entrenamiento ha ido en aumento. Entonces, en el 2013, precisamente en este estudio, se vio que hubo atletas que desarrollaron fracturas con estrés y se ejercitaron claramente más horas semana. Vemos que los que más digamos, los que más se fracturaron fueron aquellos que hicieron 7.1 horas respecto a los que no se fracturaron, que en promedio fueron 4.9 horas, donde vemos una relación como tal de ese volumen de entrenamiento asociado. También hubo diferencias en las tasas de fracturas por estrés según los kilómetros por semanas que se corrió. Los que más corrieron, que fueron 10 millas o más de 10 millas, el 50% de estos tuvieron fracturas por estrés. Y si lo comparamos con aquellos que corrieron menos de 5 millas, fue apenas del 11.7%. Entonces, claramente, pues sí se ve una asociación ahí. Ya en bailarines de ballet, aquellos bailarines que entrenaban por más de 6 horas tenían también mayor riesgo de fracturas por estrés que los bailarines que entrenaron menos de 6 horas y que tuvieron un descanso adecuado. Otro factor muy importante en esto son los anticonceptivos orales. Como lo decía anteriormente, muchas de estas niñas o no se desarrollan o se desarrollan tardíamente. Generalmente vemos menarquias a los 17, 18 años precisamente por esa baja disponibilidad energética. Entonces, muchas de ellas, o hay otras que tuvieron su menarquia, pero a partir de los 14, 15 años empiezan a hacer amenorrea, precisamente por la asociación de esos trastornos alimentarios. Muchas de ellas tienen que tomar anticonceptivos, no solo por esta razón,
Claramente en deportistas ya adultas que puede que no tengan alguna alteración en su composición corporal o trastornos alimenticios, pueden consumir este tipo de anticonceptivos. Realmente con esto lo mismo, existe una evidencia limitada y contradictoria sobre la asociación de estas dos. Sin embargo, sí se vio que el uso de anticonceptivos resultaba en un cierre fiscario prematuro y menor densidad mineral ósea del cuello femoral y la columna en atletas de resistencia. Sin embargo, en el 2015 podemos ver que este autor, después de una revisión y metaanálisis, vio que los anticonceptivos no aumentaban el riesgo de desarrollar este tipo de fracturas. Entonces, podría ser que realmente los anticonceptivos puedan ser una variable de confusión, primero con la edad y con el estado menstrual, como le dije anteriormente, y también con la composición corporal, que hemos visto que son factores que realmente son más importantes en esto. Hay otros factores de riesgos biomecánicos importantes, precisamente los que se han asociado a estos han sido el surco longitudinal, surco longitudinal alto, una discrepancia de longitud en las piernas, también un varo excesivo de antepié y pie cabo varo, precisamente porque secundario a esa forma y al componente rígido de este tipo de pie, se hace poco eficaz atenuar los choques repetidos en estas deportistas. Algo muy importante también que nombraban, y esto pues claramente es en hombres y en mujeres, es la interfase del calzado y superficie. Es por esto que primero decían que hay que utilizar el calzado especial para el tipo de campo especial, no digamos, por ejemplo, en tenis donde encontramos campos de arcilla, y campos duros, se me olvidó el nombre, campos duros, vemos que el calzado es totalmente diferente, la suela es totalmente diferente y esto es precisamente porque están hechos para cada tipo de superficie, pero si en algún momento se llegase a intercambiar esos calzados y jugar en determinada superficie, ahí es cuando aumenta también el riesgo de lesiones. Otra cosa que nombraban ahí era el cambio, o sea, ya no era el cambio en mucho tiempo, sino era el cambio todo, o sea, un cambio repetitivo, tanto de calzado como de marca, eso también podría traer frecuentemente mayor riesgo de fracturas por estrés. Y ya para finalizar la charla quería hablarles un poco de esto. Les hablaba inicialmente de la tríada de la mujer atleta, que yo creo que todos hemos escuchado, que es aquella asociación que tiene una baja, o sea, una asociación entre tres factores, que son alteraciones menstruales, son disminución del consumo energético y alteraciones en la densidad mineral ósea. Esto son unos artículos y son unos consensos del Comité Olímpico Internacional. Este fue en el 2014, que fue el primero que salió, y en el 2018 el último que salió. ¿Y de qué hablan? Que realmente esta tríada de la mujer atleta no podría ser tan reduccionista, no podría simplemente fijarse en tres factores solamente para hablar de una patología que afecta a la mujer y al hombre, porque precisamente esto se vio que tanto en mujeres como en hombres, por decirlo así, tienen su triada de la mujer atlética, realmente no es una triada, sino como vamos a ver, es un componente supremamente grande de diferentes factores. La última actualización entonces fue en el 2008. Entonces, esto es lo que clásicamente se le llama a la triada de la mujer atleta, pero ahora, ¿cómo se le llama? Digamos, este síndrome, que es el REDS, que es el síndrome de déficit energético relativo, que nos da tanto en hombres como en mujeres, tiene asociado la triada de la mujer atleta. Entonces, claramente tiene la disfunción menstrual, también tiene alteración de la densidad mineral ósea y de esas características óseas adecuadas. Sin embargo, va a tener alteración endocrinológicas, gastrointestinales, cardiovasculares, inmunológicas. Generalmente sus pacientes se infectan más, se enferman más. También un aspecto psicológico supremamente importante en los que estos pacientes tienden a ser más sobreentrenamiento y fatiga. Por otro lado, tenemos esto precisamente, cuáles son los potenciales efectos en el rendimiento, y aquí tenemos muy importante ese aumento de riesgo de lesión, además de otras cosas importantes que tenemos que tener en cuenta respecto al rendimiento del deporte, como disminución de la fuerza y también disminución de esos depósitos de glucógeno.
Entonces, ya hablando precisamente de cómo afecta esto o cómo se traduce a ser un factor de riesgo, realmente este sí es un factor de riesgo que es muy conocido, que está muy estudiado y en general se ve que la presencia de los tres componentes hasta en el 14% de las atletas femeninas. Y de hecho podría verse aún más, dependiendo mucho también del país. También lo que se ha visto es que más o menos en el 78% de las atletas femeninas hay por lo menos la presencia de uno de los componentes, que eso es bastante, y que la posición, y la posición ya, digamos, de esto, de la SISM, que es la sociedad, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, dice que realmente esto ya se debe precisamente que esa baja disponibilidad de energía, que es prolongada, que va a producir oligoamenorreas, que también va a producir deficiencias de estrógeno, todo esto como un círculo vicioso, y claramente disfunción de diferentes hormonas para la salud ósea como el cortisol y la leptina, va a producir una densidad mineral ósea más baja y por lo tanto alteraciones óseas en estos pacientes. ¿Qué hay que tener en cuenta con ellas? Que más o menos el 50% de la masa ósea máxima se adquiere durante la adolescencia y que en estudios de niñas posmenárquicas entre 11 y 18 años, em, las mujeres varían más o menos el 95% de la densidad mineral, o sea, perdón, las mujeres van a tener ese total de densidad mineral ósea a los 18 años. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este pico, digamos, de crecimiento, de desarrollo óseo, va a coincidir con el momento pico para desarrollar trastornos alimentarios. Entonces, claramente la salud ósea se va a ver claramente afectada, por eso es que hay que estar muy pendiente pues, de estas niñas o de estas mujeres. También hay algo importante, es que muchos pacientes por amenorrea se les da anticonceptivos y les vuelve, digamos que vuelve a llegarles el periodo. Sin embargo, a pesar de que esto sí mejora, se ha demostrado que mejora principalmente huesos en la parte trabecular, realmente se ha visto que la densidad mineral cortical está relacionada más al índice de masa corporal y la masa magra, que generalmente en estos pacientes es muy baja. Y ya para terminar esto, en este artículo se analizaron 175 corredoras de fondo, en donde hubo una correlación entre la densidad mineral ósea y el estado menstrual, y se vio que atletas eumenorreicas tenían un mayor Z-score en densidad mineral ósea, tanto en cuello femoral como en cadera y en columna lumbar y corporal total, que las atletas que sufrían de alguna dismenorrea, alguna alteración en su menstruación, incluso si se ajustaba con la edad de la menarquia. Lo que no hubo diferencia fue en la densidad mineral ósea en atletas que tienen dismenorrea con las no atletas en ningún sitio, con las pacientes que no son atletas. Es decir, en este artículo también, además de las atletas, se comparó esa composición y esa densidad mineral ósea con pacientes no atletas. Y esto quiere decir que si un atleta tiene la misma densidad mineral ósea, esto no debería pasar y que realmente las deportistas femeninas respecto a sus oponentes, por decirlo así, mujeres que no hacen deporte, generalmente la densidad mineral ósea es del 5 a 15 veces mayor que las que pues no hacen deportes. Entonces, y finalmente ya que los atletas que tienden a tener una menor densidad mineral ósea, una menor densidad ósea recomendada, es decir, cuando se hacen estudios de composición corporal y de densitometría en deportistas femeninas, generalmente tienen un menor Z-score de lo que se recomendaría en una deportista. Ya entonces, finalizando, como conclusiones, la mujer deportista pues es una población con alta vulnerabilidad a sufrir fracturas por estrés, por lo que el tamizaje, la vigilancia y la búsqueda activa de los factores de riesgo es muy importante. También, precisamente por este aumento en la participación deportiva por parte de las mujeres, este tipo de fractura ha ido en incremento tanto en prevalencia como en incidencia, y tanto la triada de la mujer atleta como el REDS es uno de los factores más importantes para el desarrollo de las fracturas por estrés, precisamente por esta inclusión de la mayoría de factores intrínsecos y extrínsecos de los que hemos hablado, claramente teniendo efectos negativos para la salud a corto, mediano y largo plazo, no solamente a nivel óseo, sino integralmente como paciente.
Y en general el conocimiento de los factores de riesgo asociados al desarrollo de esta patología podría prevenir tanto el primer episodio como la recurrencia de las fracturas por estrés en mujeres atletas. Y listo. Muchas gracias, Lina, por este estudio. Preguntas del auditorio. ¿Tenemos? Hay Eh, muchas mujeres en ortopedia y en medicina. pero creo que no hay pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Ese tamizaje o esa vigilancia a esas mujeres deportistas se hace desde el momento en que se conoce o existe algún tiempo en el que deba hacerse o alguna periodicidad? Desde el momento que se conocen, con ellas siempre obviamente se hacen medidas antropométricas, y, o sea, por lo menos el peso y la talla, ya si se puede hacer otro tipo de medidas se hacen, y siempre se le pregunta por los hábitos alimenticios. Generalmente, como son deportistas, en donde más hemos visto esto es en niñas de gimnasia y en gimnasia principalmente y en patinaje. Estas niñas van generalmente con el entrenador, entonces siempre hay que hablar con los papás por aparte y hay que hablar con las nutricionistas que también las tratan a ellas, pero obviamente si no es de alto rendimiento, siempre se tendría que hablar sobre comportamiento alimentario y si realmente uno ve una niña muy delgada con un índice de masa corporal baja o con amenorrea, dismenorrea, uno tendría que hacer una composición, digamos, una composición corporal completa y ver ya como tal una agenda de alimentación o un diario de alimentación en estos pacientes. Gracias, Lina. Gracias. La otra cosa que vemos es que durante la pandemia, y lo estamos mirando en la sección de pie, aumentó considerablemente el diagnóstico de estas fracturas, básicamente en los metatarsianos. Y como decía Lina, vemos en mujeres jóvenes que aumentaron su actividad de trote o de ejercicio en casa, pues para pasar esta pandemia, o algunas otras que nunca habían hecho ejercicio y comenzaron a hacer ejercicio con una periodicidad y una intensidad marcada, como dice, con volúmenes muy marcados, y desarrollaron fracturas y las tratamos. Afortunadamente para la gran mayoría de ellos, las fracturas desde el punto de vista ortopédico, la gran mayoría consolida. Pero obviamente que a estos pacientes tienen que ser llevadas a que se haga un estudio minucioso de todas estas variables que nos mostró Lina. ¿Qué otras preguntas, por favor? ¿No hay más? Parece que no, doctor. Bueno, muchísimas gracias. No, Entonces nos vemos mañana. Gracias, Lina. sí, señor.